Ahora queremos invitar a Thomas Vinch, él es presidente del grupo Global Antimonopolio Clifford Chance, quien va a hablar sobre cuestiones generales y desafíos con relación a la observación de la competencia en torno a las plataformas digitales. Bienvenido. Buenos días. Me gustaría agradecerles a los organizadores por volverme a traer a Ecuador. Esta es la cuarta vez que yo he estado aquí en su país. Siempre es un gran placer para mí regresar. Es un país hermoso, lleno de gente muy interesante y muy bondadosa, muy amistosa, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, yo voy a seguir en lo que dijo Luis y hablar un poquito acerca de las plataformas en línea y particularmente los temas antimonopolios de competencia que tienen que ver con plataformas en línea. Así que, ¿qué es una plataforma en línea? Hay muchos diferentes tipos de ellos, algunos de ellos bastante grandes y poderosas. Google, Facebook y otros más pequeños y no tienen tanto poder en el mercado. Así que unos tienen también plataformas de publicidad en línea y de sitios en donde uno puede también entrar a hacer un poco de comercio electrónico, e-commerce, también search, Facebook como medio social y muchos otros tipos de plataformas. Ahora yo quiero sugerir una cosa, de que las plataformas en línea proveen gran beneficio a la sociedad, incluyendo a Latinoamérica. Han revolucionado el acceso a la información, han habilitado un nuevo ingreso a ofrecer nuevos contenidos a bienes y servicios a los usuarios en las plataformas y a menudo han interrumpido unos modelos comerciales existentes. Pero eso puede ser bastante feo para aquellos que han sido interrumpidos, pero a la vez puede proveerles muchos beneficios a los consumidores. Yo voy a tomar los ejemplos de Uber y Airbnb, que son plataformas en línea, ¿no? Uber trae a los conductores que tienen automóviles con usuarios que quieren ir a algún lado. Airbnb les trae a los dueños de apartamentos, casas, con aquellos que quieren utilizar sus casas y apartamentos en sitios donde pues sean ofrecidos. Ahora, la llegada de Uber causó mucha interrupción para los conductores de taxi en muchos sitios en el mundo. Airbnb no es tan popular con los hoteles tampoco, obviamente. Yo sugeriría, eso sí, que en general es saludable tener ese tipo de interrupción, si cabe, pero también puede preocuparnos económica y socialmente. Por ejemplo, ¿es apropiado para que estos nuevos participantes como Airbnb o Uber u otros muchos estar libres de las regulaciones con las cuales pues ellos, sus antiguos competidores, taxis y hoteles tienen que cumplir? Ahora, esta no es una pregunta fácil de contestar. Yo diría que sí debe llegarse a un toma y daca, un punto medio que tiene que, para ver que estos nuevos entrantes puedan proveerles los beneficios a los consumidores, pero que a la vez aseguren que los consumidores estén protegidos de las maneras realmente importantes como lo han sido en el pasado. Otra observación en ese caso, ¿no? Yo no conozco la situación con cuanto a la regulación de hoteles y taxis, por ejemplo, en Ecuador. Pero sí les puedo decir que en Europa y en otros lugares en Europa las regulaciones, particularmente taxis, yo creo que son ya muy obsoletas. Esto provee una oportunidad para realmente cambiar las cosas y tener unas leyes y regulaciones que sean más apropiadas para el entorno, incluyendo el entorno digital con las plataformas en línea que tenemos ahora. Ok, entonces, como Luis indicó, uno de los grandes temas importantes que tiene que ver con las plataformas en línea tiene que ver con el poder del mercado. Y aquí voy a tener algunas palabritas para decir durante mi presentación acerca de los efectos de las redes, escalas y datos y ventaja en economías de escala y cómo tener los efectos de redes y de economías de escala puede permitir que cierta escala o plataforma, Google, Facebook,
pueda tener esa posición dominante y preservarla. Voy a decir algunas palabras más acerca de esto porque yo me temo que los efectos de las redes y también de escala de datos tal vez no conozcan todos ustedes, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ok. Pero dado el poder de estas compañías, un número relativamente pequeño de ellos con Google y Facebook, que son quizás, bueno, no, son de hecho las plataformas en línea más poderosas que hay, esto nos lleva a ciertas preocupaciones. Primeramente, como dijo Luis, acerca de la colección y uso de datos acerca de los individuos, de datos privados. Agua, please. Entonces, esto nos puede dar unos temas de competencia. Y segundo, hay una preocupación acerca del uso, acerca de plataformas en línea para entregar conductas ilegales e información falsa. Esto es algo que fue de gran preocupación en las elecciones recientes de Francia y de Estados Unidos también, que se han dado y que han ocurrido aquí y allá. Y luego el tema que yo voy a tomar mucho tiempo para tratar, el uso anticompetitivo de las plataformas en líneas en el mercado al poder. Usar su poder para restringir la competencia de muchas maneras diferentes. Ok. Entonces, estos básicamente son los temas preponderantes con nuevos actores como Uber y Airbnb, libres de regulaciones que los otros competidores tienen que cumplir con estas plataformas en cuanto a dominancia que tienen que ver con temas de competencia, acceso de usos y acceso a la información y plataformas para diseminar contenido ilegal e información falsa. Ahora, estoy aquí a nombre de la Sociedad Abierta, de la Fundación de la Sociedad Abierta. Ellos me han pagado aquí, yo he donado mi tiempo gratuitamente para estar aquí con ustedes. La Sociedad Abierta está muy preocupada por todos estos temas y también preocupado por el uso de estas plataformas, por partes inescrupulosas para causar problemas para la democracia. Por ejemplo, noticias falsas que fue diseminado por Facebook durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces, la USF está muy preocupada de eso. Yo realmente no puedo tratarlo porque realmente no es mis antecedentes jurídicos de tratar esto, pero la USF sí les preocupa de investigarlo más a fondo. Bien. Permítanme regresar al tema de qué instrumento legal realmente están disponibles para tratar los problemas. En cuanto tiene que ver a los datos individuales, esto es información de ustedes que mencionó Luis, que Google conoce mejor que sus propios padres a ustedes y tal vez a cualquier otra persona sobre usted. Protección de datos, por ejemplo, es una del cuerpo de la ley que existe y en mi perspectiva tiene que ser desarrollado aún más para tratar esas preocupaciones. Legislación de protección al consumidor existe en muchos países en todo el mundo para tratar prácticas injustas. Ley de la competencia, que lo que yo voy a hablarles mucho más de mi tiempo, cubre estos temas. Y luego hay un tema, y este es un gran debate en Europa ahora, acerca de si debe existir una nueva regulación para cubrir las plataformas en línea. De modo que un nuevo cuerpo completo de la ley, una nueva regulación para tratar este tipo de regulaciones del uso del poder por estas grandes plataformas. La Comisión Europea ha considerado adoptar tales regulaciones, pero ha rechazado estas ideas por el momento. Diferentes países tienen diferentes vistas. Francia quisiera tener esa regulación. Alemania, el Reino Unido lo han rechazado y lo han rechazado principalmente porque hay muchos diferentes tipos de plataformas y tamaños de las mismas, así que tener una nueva regulación que gobierne todo es algo muy difícil de lograr. De modo que eso nos lleva al tema, la ley antimonopólica, la ley anticompetencia, de la que son responsables nuestros anfitriones aquí nos están proveyendo, si esta es adecuada, nos dan los instrumentos para tratar con estos temas del abuso del poder por plataformas en línea muy grandes. Ahora, hay un argumento que yo he escuchado por décadas realmente
por compañías de tecnología muy grandes que han tenido problemas antimonopolio. Y ellos han estado diciendo por muchos años que esta tecnología se mueve tan rápidamente que hay dos cosas que se ven, que dicen que son ciertas. Primero, que si es que hay un problema, somos muy poderosos y ustedes piensen que estamos metiéndonos en alguna conducta algo problemática, no se preocupen porque las cosas cambiarán tan rápidamente. Otros nuevos participantes entrarán y nos retarán y el problema se irá por sí solo. Ese es uno de los argumentos principales. Pero otro argumento que es algo contradictorio en mi vista es: no deben ustedes hacer cumplir estas leyes contra nosotros con estas plataformas en línea, porque se toma tanto tiempo manejar estos casos que para el momento que lo ha completado el problema ya ni siquiera es relevante, está obsoleto. Hay cierta realidad a esto porque las autoridades de competencia, como lo diré en mucho tiempo, se han tomado mucho tiempo, digamos, para tratar estos temas. Mi perspectiva sobre esto es que con las autoridades de competencia tienen que tener más poder para moverse más rápidamente. En Europa, particularmente, las autoridades de anticompetencia tienen más poder para ver unos temas judiciales de pararles para llegar a estos temas más rápidamente. Ahora, quiero decirles unas cuantas palabritas nada más acerca del tipo de prácticas que han hecho las plataformas en línea en el tiempo para crear problemas de competencia. Primeramente es atar o vincular. Es decir, si tiene una gran plataforma en línea, por ejemplo, Google tiene Android y también se vincula a otros productos a esa plataforma y puede así obtener dominancia con los productos que tienen y que vincula a aquel producto. Una segunda estrategia que ha sido empleada por compañías muy poderosas por muchos años es crear barreras para la interoperabilidad. Microsoft lo hizo. Google también lo está haciendo ahora en cuanto a búsquedas y en cuanto a Android. Otra es restringir acceso a otros temas. Apple, por ejemplo, no restringe el acceso de Spotify a la plataforma Apple. Ahora, con esto, pues, puedo decirles cuál es uno de los grandes casos en los últimos tiempos. Estos no tienen que ver con plataformas en línea, porque estos han surgido en los últimos 10, 12 años. Pero muchos de los mismos problemas se han dado en casos que están regresándose antes, pues, ¿no? Yo he tenido la suerte de haber estado participando en cada uno de los grandes casos en Europa, así que yo puedo decir, pues, de experiencia natural. Y si es que tienen algún tipo de preguntas sobre lo que yo digo, con todo gusto, pues, interrúmpame mientras hablo y les pasamos un micrófono para la traducción. Y yo sé que muchas de estas cosas son nuevos para ustedes, quizás yo estoy asumiendo demasiado. Así que, por favor, con todo gusto, párenme y hagan la pregunta. Ok, IBM. IBM era, pues, el gran señor, la gran compañía en el espacio de tecnología informática por unos 20 años, de hecho, seguido, con sus computadoras mainframe, servidores grandes, y esto era lo que el mercado informático en los 70s, 80s, incluso hasta casi el final de los 80s. No habían PCs, eran simplemente las grandes computadoras gigantes con terminales tontos, como los llamaban, bobos. IBM, en todo caso, fue acusado por la Comisión Europea en 1980, estamos hablando ya de 37 años, de abusar su dominancia en ese
mercado al atar sus sistemas, su software del sistema operativo con sus CPUs, es decir, con el corazón del computador, el procesador central, el CPU. Y al combinar estos dos y vendiéndolos conjuntamente, esto lo hizo muy difícil para cualquier otro competidor de hardware o de un competidor de operador de servicio OS, digamos, ¿no?, que puedan entrar al mercado. Dominaba el mercado. Y segundo, IBM rehusó proveerles a sus competidores con información de interfase necesaria para sus productos de competencia para poder interactuar o interoperar o trabajar con los mainframes dominantes de IBM. Ahora, la investigación concluyó con que IBM tuvo que darle algo a la Comisión Europea, develando la información de interoperabilidad necesaria y de no atar el software con el CPU. Y esto duró pues hasta el 95. Yo estuve ahí participando en ese tema en todo caso, ese fue el gran caso que se dio desde el principio, que tomó la Comisión Europea en Informática y realmente estableció la credibilidad de la Comisión Europea y ellos aprendieron muchas cosas que luego fueron más adelante para poder aplicarlo en los siguientes casos. Y el siguiente gran caso, y muchos de los que se tratan como el gran padre de todo el caso de antimonopolios, fue el de Microsoft. Ahora, Microsoft tenía una posición dominante, y de hecho hasta el día de hoy lo tiene, en las PCs, en los sistemas operativos. Ahora, Microsoft admitió tener esa posición dominante, 93% del market share en los sistemas operativos. Es un poco menor porque Apple ha rebotado un poco, pero Microsoft tiene un 80-85% del market share de todos los sistemas operativos de las PCs. Bueno, en ese caso la comisión dijo que Microsoft había abusado esa dominancia de dos maneras diferentes. Primero, no proveyó información a aquellos que ofrecieron sistemas operativos de servidor, es decir, de workgroups. No les proveyó a ellos con la información de interoperabilidad que era necesaria para interactuar con sus PCs dominantes, y ya que eso es lo que hacen estos sistemas operativos, ellos manejan redes de PCs. Entonces, si no podían trabajar muy bien con las PCs individuales, eso fue una tremenda desventaja para ellos. Entonces, Microsoft pudo hacerse de ese mercado, así que apalancó su dominancia en las PCs en el mercado para los sistemas operativos para servidores. Ahora, la segunda cosa que hizo Microsoft fue también vincular o atar el Windows Media Player. No sé si lo utilizan, pero es software que también les pueda a ustedes tener multimedia en su PC. Y Microsoft tuvo varios competidores, Apple, QuickTime y otros más. Y para poder eliminar efectivamente a esos competidores, Microsoft ató el Windows Media Player, su sistema, a su sistema operativo de Windows. Y eso causó que los usuarios puedan utilizar solamente el Windows Media Player, solamente. Así que eso eliminó la competencia y la comisión encontró de que Microsoft había usado su posición dominante haciendo este tipo de conducta. Y en Corte Europea, en Luxemburgo, encontró que la comisión estaba en lo cierto. Bueno, sobre la base de ese caso, en un caso donde yo representé a Opera, se quejó de que Microsoft había vinculado el Internet Explorer al sistema operativo de Windows. Y eso llegó a un arreglo en donde Microsoft les dio unas pantallas de opción. Entonces, cuando ustedes compraban una PC, esto se les daban cuando recién le aprendían, por primera vez les daban la opción de los buscadores, browsers. Tenía Opera, Internet Explorer, Chrome y Safari.
Esos eran los que yo recuerdo al menos, así que ustedes puedan escoger. Ese fue el remedio que se llegó a esto. Así que estos fueron los casos que existieron por bastante tiempo y fueron aquellos que pues proveyeron básicamente la base para los laudos de la comisión. Con ese antecedente, permítame regresar a cuáles eran los temas a los que nos estamos enfrentando en esta área el día de hoy. Y para esto, pues, la primera cosa que tenemos que tener consciente es los datos de poder. Estamos hablando, esta es una revista del Economista, en donde arguye que como en el pasado, mientras que en el pasado, hace 100 años o 70 años, el petróleo era el recurso más importante, pero ahora realmente los datos es el recurso más importante. Está en la economía muy grande que tenemos ahora, y esto se va a hacer más y más preponderante en el futuro. Así que en este tema el Economist arguye que tenemos que tener más, hacer cumplir estas leyes antimonopólicas con estas compañías como Google y Facebook. Ok, entonces, permítanme utilizar buscadores, motores de búsqueda, como un ejemplo de cómo la escala y los datos tiene un gran efecto sobre la competencia en esta área. Y este círculo, que para Google en particular es un círculo virtuoso, es central realmente para cómo la economía del buscador funciona en cuanto a la dominancia de Google en estos buscadores. Permítame preguntarles a ustedes, a ver, como parte de una investigación anecdótica, ¿cuántos de ustedes utilizan buscadores? Levanten la mano. Todos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes utilizan Google? Levanten la mano. Google, ¿cuántos? Creo que todos, ¿no? Igual. ¿Cuántos utilizan Bing? Bing, uno. ¿Cuántos Yahoo? Como buscador. 2 o 3, 4, 5, 6 tal vez. Ok. Bueno, esas cifras son similares a los números mundiales. En Latinoamérica, Google tiene 97%, no es 90, 97% del market share. ¿Por qué Google tiene esa cantidad, esa posición? Es un monopolio, ciertamente, desde una perspectiva económica, ciertamente es un monopolio. Y todo tiene que ver con datos. No es acerca de la tecnología detrás de este buscador, sino del gigante, la escala, la ventaja gigante que tiene Google en cuanto a datos. Así que de una manera simple, si cabe, Google necesita anunciantes. Cuando ven la página de resultados, ciertamente en la mayoría de ellos, algún tipo de publicidad. Ahí es desde donde gana Google su dinero. Son anunciantes que pagan a Google cuando alguien hace un clic. Esos son los famosos AdWords. Google gana miles de millones de dólares casi exclusivamente cada año de su negocio de buscadores. De ahí es donde más provienen. Ok, entonces los anunciantes quieren tener usuarios porque cuando un buscador tiene muchos usuarios, el anunciante tiene muchas más oportunidades de equiparar sus publicidades a las búsquedas realizadas. Esa es la belleza, si cabe, para un proveedor de búsqueda. Cuando usted digita Hoteles Quito. Usted, por ejemplo, como yo lo hice, hotel en Quito. Entonces digitan y de pronto el buscador, el algoritmo de Google, inmediatamente se dará cuenta. Tal vez Tomás está buscando un hotel en Quito. Claro, entonces en mis resultados voy a recibir básicamente una página entera de anuncios de hoteles en Quito.
Claro, no estoy diciendo que esto sea algo malo, pero así es como funciona en todo caso. Entonces, los anunciantes necesitan muchos usuarios para poder ver las publicidades y vincularlos con las búsquedas, y los usuarios necesitan hasta cierto punto a los anunciantes. Y un elemento muy importante de esto también es que un buscador es un animal que aprende. Es decir, mira lo que busca y hace la gente. Para tomar un ejemplo muy simple, y esto realmente no es tan complejo, así que el algoritmo de búsqueda realmente no es tan complejo versus algunos algoritmos que hay en el mundo. Así que, por ejemplo, si es que alguien hace una búsqueda y el motor de búsqueda les da un listado de resultados y el algoritmo, el buscador se da cuenta de que muchas personas realmente no hacen clic en el primer vínculo, a veces van al tercero o cuarto vínculo, link. Cuando tiene millones y millones y millones de interacciones con estas búsquedas de los usuarios, el algoritmo se va a enseñar esto. Les gustan el tercer resultado mejor que el primero, por ejemplo. Y otra cosa, nuevamente algo simple, que también es muy importante para un buscador, es si es que existe un vínculo particular, cualquiera que sea el número, y muchos usuarios cuando han hecho un clic en esto muy rápidamente hacen un clic de regreso y lo dejan ahí. Eso indica que el buscador, que la gente no le gustó ese resultado, así que ese resultado es bajado en la clasificación o a otra página, que en Estados Unidos estamos hablando que lo estamos mandándole, pues no sé, ahí donde Dios perdió el gorro, como dicen. Ok, en todo caso esto es muy importante, donde como un buscador obtiene su poder. Ok, otro elemento en este contexto es la importancia de Hay muchos mercados en donde existen estas búsquedas. Este también es extremadamente importante. Cuando vemos hoteles en Quito, Bing o Yahoo o algunos de estos, vamos a tener estos queries. Así que entonces hay muchas personas que están viendo, por ejemplo, alquiler de autos en San Francisco. Así que el buscador va a tener suficientes queries que va a aprender lo que están buscando la gente cuando ponen hotel en Quito o alquiler de auto en San Francisco. Luego hay una cola, digamos. Entonces cuando ustedes están viendo los queries, las solicitudes que está poniendo la gente, entonces las preguntas se hacen más y más raros o digamos menos y menos comunes. Por eso es lo que se llama la cola larga. Así que yo, por ejemplo, soy un noruego estadounidense y a mí me gusta, por ejemplo, la música folclórica de Noruega, en fin. Así que de vez en cuando yo pongo una pregunta acerca de alguna violinista que ya no existe en Noruega, y lamentablemente no hay muchas personas en el mundo que no ponen muchas de estas búsquedas, ¿no?, acerca de estas músicos folclóricos noruegos. Bueno, uno de los buscadores más pequeños no va a recibir tantas búsquedas de esto, así que ellos no pueden dilucidar lo que yo realmente quiero. Pero Google, ya que tiene pues 97-98% del mercado de búsqueda, obtiene muchas y muchas preguntas, incluso al final de la cola, con las búsquedas más raras. Y tiene suficientes de estas, de modo que su algoritmo de búsqueda, que como les dije, se enseña a sí mismo, basado sobre sus interacciones con los usuarios, dilucida lo que la gente quiere en cuanto a estas preguntas raras. Y luego hay, digamos, un punto interesante que se llega, que es que para ustedes, por ejemplo, ahí, yo me imagino que como todos en el mundo, nosotros realmente estamos muy interesados en nuestros propios intereses personales. Para mí, por ejemplo, los violinistas noruegos, para mí es tan importante como mi hotel en Quito, por ejemplo. Y si es que un buscador nos da malos resultados en cuanto a mi
preguntas muy especiales, yo creo que es un mal buscador, diría yo. Porque Bing, por ejemplo, que es realmente el siguiente competidor más grande de Google, que tiene 2% del mercado, Bing recibe tan pocas búsquedas que la gente no puede saber qué es lo que está la gente buscando con esas búsquedas pequeñas. Entonces la gente dice que es un mal buscador y no es por eso. Este círculo para Bing es un círculo vicioso y para Google uno virtuoso. Entonces es un mercado que no necesariamente nos lleva, pero en este caso ha llevado en todo caso a una gran ventaja para Google en la escala de los datos de usuarios que tiene. Y esto es lo que le ha dado a Google su posición dominante en la búsqueda y es esto que le permite que continúe manteniéndolo, y francamente yo lo encuentro pues bastante difícil imaginar qué es lo que lo podría quitar de su posición. Tal vez algún día pueda llegar alguna cosa totalmente nueva, pero yo al menos no puedo identificar o imaginar qué podría quitarle a Google. Así que este círculo virtuoso puede seguirle siendo bueno para Google por mucho tiempo. Ahora, ¿qué implica todo esto? Primeramente significa, como ya les he descrito, de que existe dominancia. Google es intensamente dominante en cuanto a su búsqueda. Y esto, claro, tiene implicaciones para leyes antimonopólicas. Toda la base de ley de dominancia en todo el mundo es basado sobre la dominancia y a menos que tengamos una posición dominante, no vamos a poder dominarla. Es una base fundamental para poder aplicar la ley sobre abusos de dominancia para cualquier compañía. La segunda cosa, que también es muy importante, es que este tipo de efectos de escala o de redes pueden tener un impacto muy intenso sobre los incentivos que tienen estas compañías. De modo que si Google, por ejemplo, tiene una posición monopólica muy fuerte en las búsquedas horizontales que utilizamos todos los días, básicamente, esto les da un incentivo para apalancar esa búsqueda en unos mercados verticales adyacentes, así que el mercado para viajes, por ejemplo, los resultados, el mercado para, no sé si ustedes conocen esta plataforma Yelp en Ecuador, bueno, proveen estas búsquedas locales, entonces están buscando un restaurante cercanos a ustedes, o lo que sea, ¿no? Pues copiadoras de documentos cerca de Yelp en Estados Unidos y en Europa es un excelente proveedor de esos resultados locales. Y hay otros mercados de búsqueda verticales, así que Google, en primer lugar, percibe a esas personas como competidores potenciales, pero yo creo que más aún ve una gran oportunidad para poder mejorar sus réditos. Así que lo que ha hecho Google es tomar los resultados, provee sus propios negocios, es decir, compras comparativas para viajes, vuelos, hoteles, local, les da sus propios servicios y luego va a tener su algoritmo que automáticamente forzará sus resultados hacia arriba. Así que si ustedes colocan, por ejemplo, una búsqueda de un zapatillas tenis Adidas, entonces el algoritmo de Google va a darse cuenta, tal vez quieran comprar este tipo de zapatos Adidas, así que usted será presentado casi inevitablemente con los resultados de búsqueda para comprar, obviamente, zapatos Adidas, pero también recibirá en la parte superior los resultados de compras comparativas de Google y la manera que son generados estos resultados, y esto es importante que como consumidores lo sepan, no es sobre la base de si es que el mejor precio es el que están siendo provistos por los que venden estos zapatos u otros criterios de calidad. Esos resultados aparecen en la parte superior porque son aquellos vendedores, aquellos de los zapatos de Adidas que son dispuestos a pagarle a Google más para aparecer en la parte superior. Así que los resultados aparecen ahí porque le ganan más dinero a Google, no porque le dan a ustedes realmente los mejores resultados y más relevantes. Por ejemplo, los precios más baratos para esas zapatillas Adidas. Así que
que ya pronto lo tendrán, me imagino. Bueno, en todo caso, con grandes plataformas tiene un incentivo para prevenirles que otros obtengan datos que realmente podrían permitir que ellos desafíen su fuerza de mercado y a la vez provea un incentivo para aquellas compañías para que puedan extender su poder, su alcance hacia mercados adyacentes, de modo que tengan más datos y así puedan proveer mayor publicidad y ganar más dinero con eso. Así que todas estas cosas interactúan entre sí. Quiero concluir diciendo que yo creo que el economista tiene la razón. Esta publicación, los datos, es el recurso más importante del mundo ahora. Y va a convertirse mucho más importante. Y esto yo predeciría que esto se dará incluso más rápidamente en Latinoamérica que lo que lo ha hecho en Estados Unidos y en Europa, que ya están bastante adelantados en esta ruta. Así que voy a concluir allí nada más, básicamente con esta introducción, y luego voy a regresar más adelante y voy a hablar acerca de los dos casos de Google, el caso de Android y de búsquedas que la Comisión Europea está siguiendo ahora. Gracias a todos. En este momento queremos dar paso a una pequeña ronda de preguntas sobre la primera exposición del señor Thomas Vinch, quien habló sobre cuestiones generales y desafíos con relación a la observancia de la competencia en torno a las plataformas digitales. Si alguien tiene tal vez alguna duda, puede levantar la mano e identificarse, por favor. Aló. Bien. Buenos días. ¿Me puede usted más o menos aclarar de lo que se conoce a nivel mundial? ¿En qué consiste la ley de comercio electrónico que penaliza lo que es de pronto los plagios o a su vez del software dentro de las plataformas lineales? Por favor. Let me ask the translator whether I understand correctly. Whether I can help identify or describe the laws globally that address plagiarism. Correct. Online platforms or internet, basically, yes. That's what I got. Well, Ok, nuevamente, como yo les dije al inicio de mi presentación, esta es un área de gran preocupación por la sociedad abierta. No soy un experto en esa área, le tengo que decir, pero sí tengo un poco de conocimiento de tratar estos temas con la fundación. Pero yo creo que la respuesta es que realmente no hay mucha legislación al respecto que trate ese tema particularmente. Cuando usted se refiere a plagio, asumo que usted quiere decir cosas como noticias falsas también, ¿no? Diseminar información que quizás podría ayudar a cierto candidato político o dañarle a otro y que esa información sea dañina, ¿no? Misinformación, ¿no? Digamos. Bueno, en Estados Unidos eso fue una gran preocupación, de hecho. Y realmente no había mecanismos legales mediante los cuales alguien realmente pudo controlar aquello. Hay mucha presión pública porque los medios han hablado mucho, escrito mucho de esto. Facebook, por ejemplo. Y no se debería culparle tanto a Facebook o a estas plataformas que están emitiendo la información equivocada, sino la gente que utiliza esas plataformas. Pero algunos van a decir, claro, que Facebook no está haciendo suficiente para controlar el uso de su plataforma. That is, of course, a very difficult issue because, on the one hand, it seems to be a danger to society for online platforms to enable the dissemination of a lot of false information, sometimes paid for by the Russian government, for example.
el gobierno ruso y realmente, ¿sí? Ok, entonces no estoy muy involucrado en estos temas como tal, pero este es un problema, ¿no? Pero al mismo tiempo no queremos coartar libertad de pensamiento. Así que es una frontera difícil, pero Facebook ha estado contratando más y más gente. El otro día hicieron un anuncio de que iban a contratar más de varias miles de personas para poder servir como de policías del sistema. Así que, en cuanto a leyes, Alemania, por ejemplo, está en el proceso de considerar y pasar una ley sobre este tema, como yo lo entiendo. Agua, por favor. Entonces, la canciller de Alemania está muy preocupada con esto. No sé del estatus de cómo está la legislación, pero yo creo que ha sido propuesto en la legislatura y está siendo considerado por la legislatura. Y esto proveería unas herramientas adicionales para que el gobierno pudiera buscar penalizar aquellas plataformas por diseminar información equivocada. Realmente no hay mucho que se esté haciendo en cuanto a legislación. Esa es la respuesta final. Tal vez alguien sepa algo más en este salón al respecto. Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Hans Billy Emick. Soy el intendente de abogacía de la competencia de la superintendencia. I am the legal counsel from the superintendency. Y yo quisiera profundizar respecto de los buscadores que hablamos. Los tres buscadores, Google, Yahoo y Bing. Desde el punto de vista de la competencia, puesto que ¿qué barreras de acceso tienen estos otros buscadores como Yahoo y Bing para manejar un mayor porcentaje del mercado? Muchas gracias. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las barreras? O la pregunta es más, ¿qué es lo que podríamos hacer para reducir aquellas barreras de ingreso? What are those barriers to entry, basically? Bueno, en mi perspectiva, yo debería decirles que he representado a Yahoo por muchos años también, incluyendo a temas que tienen que ver con Google. No recientemente, claro, porque tal vez ustedes habrán notado que el CEO de Yahoo vino de Google y ella estaba personalmente responsable de diseñar mucho de la conducta de la que ha sido acusada Google, así que ella cambió la posición de Yahoo. Pero sí tengo de todos casos he tomado tantas cientos de horas trabajando con los ingenieros, economistas, gente comercial de Yahoo y tratando ese tema en particular. Bueno, su perspectiva es firmemente, como lo dije antes, que la mayor barrera a ingreso, lo que les previene a que ellos puedan ingresar e incrementar su market share, no tiene mucho que ver con dinero, no tiene que ver con la ingeniería, tiene que ver más con datos. Y de hecho, hay un ejemplo concreto de esto en cuanto a Yahoo. Hace varios años, ahora ya estamos hablando de unos, 5 o 6 años atrás, más o menos, Yahoo invirtió $2,000 millones en la tecnología de su buscador, con la esperanza de tratar de, tomar más del market share de los mercados de búsqueda. Y ese esfuerzo falló terriblemente. La vista nuevamente de los economistas y gente de comercio, en fin, de Yahoo, yo he visto muchos datos que obviamente no recuerdo todos los datos y claro, por temas de confidencialidad no puedo decírselos en todo caso, es que debido a la gran ventaja que Google tiene en cuanto a escala, en cuanto a datos, de que Yahoo simplemente no puede proveer el mismo resultados de calidad que tiene Google. Así que eso simplemente les previene que puedan incrementar su market share. Así que una cosa que deben tener en cuenta aquí
es que Bing y Bing y Yahoo y los otros buscadores más pequeños son de ciertas maneras importantes inferiores a Google como buscadores. Google provee mejores resultados, en algunas maneras por lo menos, que lo que hacen Bing y Yahoo, porque Google tiene mucho más de nuestros datos y por lo tanto puede dilucidar mejor qué es lo que queremos en términos de resultados de búsqueda. Así que son datos que les dan buenos resultados de búsqueda y estos resultados les dan usuarios felices. Nuevamente es un círculo virtuoso, de que obviamente reciben muchos ingresos también por anuncios, ¿no? Hablemos un poco más al respecto. Hay un par de hechos concretos que demuestran la veracidad de esa aseveración. Una de ellas es que en países en donde, hay algunos cuantos países en el mundo en donde los market shares son reversados. En Asia, por ejemplo, hay algunos pocos países en donde Yahoo por mucho tiempo ha tenido un mayor market share que lo que ha tenido Google. Hay un ejemplo muy concreto, una evidencia, una prueba que demuestra justamente el poder de la escala, y ese es ingresos por búsqueda. ¿Cuánto es lo que gana un buscador por cada búsqueda? Una compañía con una escala mayor en datos inevitablemente va a ganar más dinero por búsqueda porque tienen más datos y conocen más qué es lo que busca el usuario cuando él ingresa a una búsqueda y por lo tanto puede entregar unos resultados más objetivos, más cercanos, que le hace a la publicidad más efectivos. Los anunciantes están dispuestos a pagarle más a la máquina buscadora para que puedan, así en todo caso todo el mundo gana más. Yahoo y unos pocos países, esto es muy concreto, yo lo puedo poner en un mapa en donde Yahoo tiene una escala de ventaja mayor sobre Google. Yahoo gana más por búsqueda y en cada país en donde no lo tienen, pues ganan mucho menos. Otra cosa, no tengo los mismos datos, pero en todo caso hay un país en Europa que por razones históricas existe un buscador que compite bastante bien con Google y ese es la República Checa. Hay un buscador, no me acuerdo el nombre checo, pero es un nombre, alguna cosa, comienza con una S, no me acuerdo más. Pero en todo caso tienen más de la mitad del mercado de búsqueda en el país, en la República Checa. Relativamente pequeño el país, ¿no? En donde Google está en desventaja. Y he hablado con ellos y ellos me dicen la misma historia, ¿no? De que ellos pueden competir porque tienen esa competición del mercado y tienen suficientes datos como para poder proveer resultados de búsqueda que son suficientemente buenos para competir con Google. Otra cosa relacionada con esto que realmente no es para contestar su pregunta, pero es relevante para el tema en general, y es que Google ha estado diciendo por muchos años, no lo dice ya tanto, no, pero al inicio sí lo decía, de todos sus problemas antimonopolio en todo el planeta, decía que la respuesta de Google a menudo era, ¿cuál es el problema? Decían, la competencia está simplemente a un clic de distancia. Usted hace un clic y usted puede ir a Bing o Yahoo o cualquier otra que quieran ustedes usar. Eso es cierto, totalmente. Es muy fácil irse a otro buscador. Es un segundo que nos toma. Pero mi respuesta a esto es que sí, otro buscador está a un clic de distancia, pero la competencia genuina no lo está. Porque los competidores no tienen suficientes datos para poder el mismo tipo de resultados de calidad de búsqueda y realmente no son entonces competidores viables, serios. Así que en Europa este es un problema mayor que lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos, Bing ha tenido una escala suficientemente grande como para ser viable en el mercado todavía, un 20% del market share. En Europa es menos del 2%. Me imagino que es algo similar aquí en Latinoamérica en general. Bueno, nuevamente,
está a un clic de distancia, pero la competencia real desde la perspectiva del usuario no lo está a un clic de distancia. Ahora, yo sé que estoy tal vez extendiendo su pregunta, pero sí me conlleva hacia una pregunta muy interesante acerca de... Estoy contestando la segunda pregunta de paso, ¿no? Que usted no sé que no la formuló, pero ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se puede reducir esas barreras para el ingreso o de entrada? La Comisión Europea, yo sé que daría la bienvenida. Creo que podríamos incluso decir a una queja incluso agresiva, si cabe. Como remedio, no, debería regresar y decir, la teoría del abuso debería ser un tema de que, por ejemplo, Google tiene una facilidad esencial en los datos que posee y rehusar compartir ese dato constituye un abuso, así que el remedio sería requerir que Google comparta sus datos. Y yo sé, por ejemplo, de que hay un grupo de ingenieros en Italia, ¿no? En Pisa, ¿no? Es una compañía italiana bastante grande y ellos han desarrollado sus propios buscadores que ellos mantienen, que dicen que es el equivalente la tecnología de Google e incluso mejor. Estos ingenieros, claro, quieren sentirse muy bien de lo que están haciendo. Yo no los estoy evaluando si es mejor que Google o no. Simplemente les digo lo que ellos han dicho. Ok. Renato Soru, que es un miembro del Parlamento Europeo y que era también de la isla de Sardinia, es el segundo hombre más rico de Italia, así que después de Berlusconi, él está más al lado izquierdo. Pero le gustaría que la Comisión Europea siga con estos temas, ¿no? Él tal vez lleve esta querella a los tribunales, pero teniendo esta escala, esta ventaja de escala de datos que tiene Google, significa que simplemente que nadie va a poder competir con Google en búsquedas en el futuro previsible. Y si es que rehúsa a usar los datos, eso sería un abuso como lo hacía Microsoft, que se necesitaba para interoperabilidad, para poder competir con Microsoft. Ahora, nuevamente, perdón, sería un caso de mucho desafío. Ese caso, Google, yo creo que lo pelearía violentamente porque iría directamente a su centro, a su corazón. Todo lo que hace Google quiere proteger esa posición dominante en búsquedas, o sea, datos, porque gana miles y miles de millones de dólares con esto. Y obviamente es el corazón de su negocio. Es muy redituable. Bueno, es una respuesta muy larga a su pregunta. No sé si es que esto realmente se dé algún día, no lo sé. Por acá también. Bueno, ingeniero Gustavo Villafuerte, tengo un emprendimiento propio con la superintendencia y aparte en la parte de tecnología también. Mi pregunta era también, ya fue muy respondida con todo lo que usted dijo, me aclaró bastante de las dudas de la pregunta que iba a hacer, que era justamente que si había alguna política, porque básicamente con el monopolio que Google tiene en el mercado y que básicamente es imposible, dicen, porque ellos se basan a través de los datos y tienen el 97% a nivel mundial, van a seguir teniendo los datos. Si había alguna política, justamente era de que ellos fueran obligados a compartir esos datos para poder los demás poder competir con ellos, y quién eran dueños realmente de los datos, o sea, quiénes son dueños realmente de esos datos, porque pienso que los datos realmente son dueños cada uno que tuvo la interacción. O sea, Google pienso que no debería ser dueño de los datos porque los datos son mundiales a través de cada uno de los individuos. Si hay alguna legislación precisamente para acabar con el monopolio de Google y puedan haber miles de competencias, o si se puede llegar a algún tipo de asociación que las búsquedas locales fueran a través de buscadores locales asociados a Google y que Google los redireccione para que entonces pueda explotarse a nivel regional también las tecnologías de los buscadores. Gracias.
Es una muy buena descripción de esta situación. Y, por ejemplo, estos ingenieros en Pisa, Italia, es exactamente lo que ellos buscan. Quieren tener acceso a los datos generados por Google para aplicar su propia tecnología y competir vis a vis con Google. Si ganan sobre méritos, ok, pero como ellos dicen también, yo también lo he dicho, sin los datos simplemente no están en ningún lado. En términos de leyes que podrían lograr esto, yo les mencioné la ley antimonopólica. Hay una posibilidad, yo no apostaría mi casa, eso sí, de que esto se dé algún día, porque sería de mucho desafío. Google lucharía con todo lo que tiene, pero es posible, no se sabe. Ese artículo de la revista The Economist que les mostré, esencialmente indica que el antimonopolio necesita renovarse a sí mismo. Tiene que haber nuevas maneras de aplicar, nuevas teorías, enfoques, porque los existentes realmente ya no están a la par, no son adecuados. De modo que vamos a ver si es que esto realmente se dé algún día. Hay herramientas de nuevo, instalaciones centrales, autoridades antimonopólicas que tienen ahora que podrían utilizarlo y podemos pensar que puede haber alguna legislación para adaptarse al antimonopolio para que Google pueda compartir sus datos, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que ya ha habido muchas querellas judiciales por muchos en Europa por nuevas legislaciones para que trate a las plataformas en línea en general, no solo Google, no, sino todos esos temas de Internet, de las plataformas y de su poder. Así que no hay una ley de tal sistema en el mundo que yo sepa, pero se puede dar, yo creo. Yo creo que un argumento fuerte sería precisamente su argumento de a quién pertenece los datos. Cuando todos nosotros ingresamos los datos, cuando estamos buscando un violinista noruego, por ejemplo, yo soy el dueño de esa búsqueda, de esos datos. Y los datos que es valioso para Google realmente no es los datos que éste nos da, es los datos que nosotros le damos a Google, porque aprende de cómo nosotros interactuamos con los resultados de búsqueda. Esos son los datos valiosos. Ahí está el dinero, que es lo que nosotros hacemos con los resultados. Yo creo que así podríamos nosotros arguir que nos pertenecen esos datos. Entonces, algo podemos decir, un argumento filosófico al menos, tal vez si no judicial al momento, jurídico, de que nosotros deberíamos poder tener un control y pertenencia sobre esos datos y los gobiernos estarían correctos en adoptar leyes que requieran que un buscador con una posición monopólica con nuestros datos lo comparta con otros. Hay un tema difícil en cuanto tiene que ver con quizás, tal vez muchas personas no quieran que Google comparta sus datos con otros. Eso podría tratarse asegurando con aquellos que se compartiría, estarían sujetos obviamente a las mismas obligaciones legales y Google podría tener acuerdos con los usuarios diciendo que no creo que sea tan grave el problema como dijo Luis al inicio de esta charla, es que Google sí comparte datos con otros y es pagado por ello. Así que creo que sí es posible. Creo que no quiero ahondar mucho en esto, pero el tipo de leyes que usted menciona tal vez sí deberíamos tomarlo en cuenta, eso sí, claro. Muchas gracias a Thomas Binch por la exposición que nos ha dado en su primera parte. Va a haber una segunda parte donde él nos va a explicar unos ejemplos, en particular de temas de plataformas digitales. Entonces, le damos la bienvenida nuevamente y posterior a esto vamos a tener otra ronda de preguntas.